Bueno, buenas tardes, buenas noches, como decía antes. Les damos la bienvenida al tercero del ciclo de conversatorios organizado por el Observatorio del Sur Global en el marco del Seminario de Herramientas de Comunicación. Hoy, el conversatorio de hoy es bastante especial porque es la presentación de una revista que reúne las presentaciones de distintos colegas, militantes, compañeros, compañeras que participaron el año pasado como expositores y expositoras de un ciclo organizado conjuntamente por el Observatorio del Sur Global y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que se llamaba Pensar el desorden internacional. No ha cambiado mucho esta situación de desorden internacional. Tuvimos en ese conversatorio, en ese ciclo que organizamos el año pasado con el Instituto de Formación Política de Morena, grandes paneles con exposiciones realmente muy ricas, muy interesantes sobre distintos aspectos de política, economía, política internacional. Entre esas exposiciones tuvimos a nuestras invitadas de hoy, que después les voy a presentar, Marta Ortega Peraza y Cecilia Urquieta, que van a estar acompañándonos hoy. Pero primero, bueno, quería contarles por qué estábamos organizando el conversatorio de hoy o cuáles eran las características, y son estas. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena decidió publicar todo este ciclo. Entonces, para que nos cuente un poco todo este trabajo, que es la revista que ustedes tienen ya, porque se inscribieron también a este conversatorio, quería darle la palabra a David Antonio Pérez Nava, del Instituto de Formación Política de Morena, para que nos cuente un poco este proceso. Sé que ahí está David. Buenas Bienvenido, tardes, David. compañeras, compañeros. Disculpen, pero justo estábamos aquí viendo un tema técnico, y por eso me ausenté en la cámara, pero estaba escuchando lo que la compañera Mariana nos indicaba precisamente, ¿no? Acá, ¿no? Particularmente, estamos desde el Instituto Nacional de Formación Política, aquí en las oficinas de la Ciudad de México, que como bien dice Mariana, pues es el órgano, la dependencia de Morena, el partido movimiento que hoy gobierna México, pues que se concentra, que se dedica fundamentalmente a las diversas actividades formativas, ¿no? Que implementa el partido, que implementa nuestro partido movimiento, pues desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Para impulsar lo que nosotros llamamos precisamente la revolución de las conciencias. En este sentido, uno de estos proyectos formativos que tenemos, ¿no? Que viene trabajando ya desde hace algún tiempo, pues es precisamente la revista Conciencias, como ya indicaba Mariana, que en su número 6, que es este número que ustedes pueden ver acá, en su número 6 decidió precisamente recuperar estas importantísimas intervenciones, ya nos decía Mariana, que se desarrollaron entre el Observatorio del Sur Global, de allá de los compañeros de Argentina, y nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política, y que creímos precisamente que eran una serie de conversaciones de vital importancia sobre todo si de lo que se trata es de ofrecerle a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, pero también a aquellos que comulgan ideológicamente con nosotros, con nosotras en otras partes de México, pues un material, una serie de materiales, una serie de discusiones que les permitieran precisamente alcanzar una comprensión general, sí, pero profunda, ¿no? Importante en torno al actual proceso de reconfiguración global que estamos sufriendo, que estamos precisamente padeciendo en estos años y que seguramente seguiremos viviendo, ¿no? Y participando de él en los años por venir. Y en este sentido, pues todas estas aportaciones de las dos compañeras que nos acompañan aquí, ¿no? La querida Marta Ortega Peraza y la querida Cecilia Urquieta, pues nos servían precisamente de eso, de darle a nuestra militancia, de darle a nuestros simpatizantes, de darle a los hombres y mujeres de izquierdas en todo el continente, pues una visión global que les permitiera situarse en este proceso de reconfiguración mundial. Y eso es lo que hemos venido haciendo, nos dimos a la tarea precisamente de trabajar con estos textos, de pulirlos junto con sus autores y autoras,
Y publicamos este número, que es propiamente el número 6, que constituye el primer número del primer trimestre de este 2023, y lo hemos estado difundiendo, lo hemos estado presentando, lo hemos tratado, ¿no?, de llevar a todos y cada uno de los rincones de este país, de los 32 estados de la República. Afortunadamente, ¿no?, la situación que reina hoy políticamente en nuestro país, pues nos permite tener un tiraje de 70,000 ejemplares, que es el tiraje que hemos sacado de este número, y que, como les comento, pues se reparte en los 32 estados de la República con la finalidad de que llegue a todos y a todas las militantes del país, pues con la finalidad de reforzar sus proyectos, sus procesos, formativos, y consolidar desde luego pues sus líneas y planteamientos ideológicos. Entonces, claro, ¿no?, ahora tanto Cecilia como Marta seguramente nos comentarán de manera mucho más puntual, mucho más precisa, los contenidos que tiene este número y particularmente sus intervenciones, pero es un número, a mí me parece muy redondo, que reflexiona lo mismo, lo que está sucediendo precisamente en estos movimientos y en estos desplazamientos del orden económico global, con la decadencia de los Estados Unidos y el ascenso inevitable, ¿no?, de los países del sudeste asiático, particularmente de China, que nos da un mapeo también de las diversas situaciones que se han venido dando en América Latina, particularmente atendiendo, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no?, que cambió de gobierno hace unos meses, y que, bueno, como todos y todas nosotras sabemos, pues reviste particular importancia, tratándose de uno de los países económica y geopolíticamente más relevantes de nuestro continente. Y también se reflexiona sobre el ascenso de las derechas en Europa, ¿no?, y también se reflexiona al final con un artículo de nuestra compañera Lina Duarte sobre la manera en que se ha estado vinculando México en este particular contexto global, y cómo es que hemos tenido o nos hemos visto en la necesidad de establecer relaciones simétricas equidistantes, pues prácticamente con todos los polos del mundo. Lo mismo en el caso de América Latina, ¿no?, que son nuestros hermanos y los compañeros y compañeras más cercanas cultural, históricamente a nosotros, pero también con nuestra relación con los Estados Unidos, pues que es inevitable, tratándose de un país con el que compartimos casi 3,000 kilómetros de frontera y una historia común que por lo menos data pues desde 1776, desde que ellos se constituyeron como país, y también con estas otras potencias del mundo, ¿no?, que irrumpen en la escena continental, como el caso de China, que es, por ejemplo, México, el segundo socio comercial de China en América en general, en América toda, ¿no? Están los Estados Unidos, con los que tienen grandes relaciones comerciales, y después está México. También era importante para nosotros darle a la gente pues estas reflexiones y esta perspectiva que considerábamos vital, importante. En fin, esa fue un poquito la motivación que nos llevó a publicar este número, a recuperar las intervenciones que se llevaron a cabo con los compañeros, compañeras del observatorio, y que creemos que va a ser muy útil para la discusión, no solamente en México, sino prácticamente en cualquier parte de América Latina. Tenemos ahí el compromiso con los compañeros de Argentina, las compañeras de Argentina, pues de tan pronto los primeros en venir, ellos acá o nosotros allá, pues les llevaremos ahí una cantidad importante de ejemplares para que también se pueda distribuir con los compañeros de Argentina, y desde luego también a otras latitudes. Hace poco enviamos algunos decenas de ejemplares a Cuba, por ejemplo, ¿no?, que también es uno de los países pues que son de alguna manera punta de lanza en el continente americano, y que también vale la pena dar la discusión ahí con ellos y ellas. Pero eso es un poquito, pues, insisto, de lo que buscamos con este número, en cómo se enmarca en este proceso de la revista Conciencias, que es el órgano de discusión teórico-política de Morena, del partido hoy gobernante, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un poquito también, pues, del sentido, del objetivo que perseguíamos, recuperando todas estas importantes colaboraciones de compañeros y compañeras que, bueno, además de todo, tienen un rol protagónico en este proceso de reconfiguración global. Muchos son embajadores, ¿no? Muchos son embajadoras, como el caso de Marta, muchos cumplieron precisamente ejercicios de función de gobierno, como el caso de Cecilia en Bolivia, ¿no?, como el caso de Eduardo Suaín en Argentina, o Amado Badú también en Argentina. En fin, son grandes colaboraciones de gente que tiene una perspectiva puntual, específica sobre lo que está pasando, y que vale la pena leerlos, discutirlos, dialogarlos, pues para seguir profundizando en todos estos procesos y en la comprensión de este nuevo mundo que parece, creemos, está surgiendo
en nuestras narices. Bueno, menos mal que dijiste lo de las revistas, David, porque la envidia que estaba teniendo de verte con la revista impresa en la mano tenía ya un nivel difícil de tolerar. Así que menos mal, espero que nos guardes, que traigas para acá, para que podamos repartir entre quienes están, entre nosotros, para empezar, y nosotros, y quienes están haciendo el seminario de herramientas de comunicación. Voy a Cuenten con leer, eso. bueno, me alegro mucho. Voy a leer una presentación de nuestras dos expositoras primero, y después les vamos a dar la palabra para que ya pasen ellas a contarnos lo que quieran, básicamente, porque en realidad la revista es disparadora justamente de la reflexión y el debate. Marta Ortega Peraza es politóloga, magíster en Ciencias Políticas, doctoranda en Ciencias Políticas, profesora del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual de Venezuela, encargada de negocios de la República Bolivariana de Venezuela en Barbados, la república más joven. Siempre lo dice Marta y nosotros aquí lo repetimos, es sumamente interesante. En términos geopolíticos también esa cuestión. Fue directora ejecutiva de PDVSA América y presidenta de todas las filiales de PDVSA Sudamérica, en épocas, vale aclarar, muy difíciles, ¿no? De sanciones y otras cuestiones. Responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de Petrocaribe por 9 años. Cecilia Urquieta Pardo es boliviana, licenciada en Derecho, magíster en Estudios Políticos, fue viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales en el gobierno de Evo Morales y consejera de la misión de Bolivia ante la OEA. Yo ahora le voy a dar la palabra a Marta primero, y después, si te parece, David, cuando Marta termina, sigues tú, ¿ok? Con la coordinación. Claro que sí. Marta, por favor. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, me encuentro, como dice Mariana, en Barbados, en el Caribe, y en la conexión también está con nosotros el compañero que es jefe de misión en San Vicente y las Granadinas, a quien invité y aceptó la invitación, y vi que se conectó hace poquito, que es Francisco Pérez, que es también como yo encargado de negocios. Ambos somos jefes de misión de Venezuela en estos países. Gracias, Francisco, por conectarte. Y bueno, primero quiero agradecer como todo ese esfuerzo que hemos venido haciendo en conjunto, y lo interesante que ha sido como esta discusión y este trabajo que tiene yo creo que ya más de 2 años, David, contigo, con Patricia, con Mariana, y en el camino hemos ido sumando compañeros y compañeras, que además no es solamente que tenemos un rol político o hemos tenido un rol político institucional, sino que además tenemos una militancia comprometida y tenemos una necesidad de escribir, y que coincidimos en la necesidad de poder llevar al ámbito de formación política y también académico lo que pasa y la perspectiva que tenemos en los gobiernos de izquierda, ¿no? En el caso mío, desde la perspectiva de la política exterior de Venezuela y lo que pasa en la región, y sé que es la percepción y la perspectiva que tienen muchos de los que están aquí, porque tal como decía Mariana, a mí me tocó ser presidenta de las filiales de PDVSA en Ecuador cuando quedó Lenín Moreno. En Bolivia, que era el sitio más tranquilo que tenía en la vida y que me daba mucha felicidad cada vez que iba para allá, cuando se le da el golpe a Evo Morales, y Cecilia, una gran compañera, hemos vivido lo que es ser. Yo estuve acusada en el mismo caso que Evo Morales de terrorismo. Una persona cercana a mí estuvo detenida, a su hijo lo acusaron y lo detuvieron para hacerla firmar poder, o sea, para con los poderes que tenía firmar para apropiarse de los bienes de Venezuela. Y bueno, Cecilia estaba en ese momento exilada en Argentina. Muchas veces mi hombro para llorar fue el compañero Andrés, por ejemplo, que no está aquí, pero que es del movimiento Descamisados, igual que Patricio. Conocí a Mariana estando en Paraguay, en donde también tuvimos una situación muy crítica, donde quisieron apropiarse de las empresas de Venezuela, la gente de Juan Guaidó, con el apoyo de los gobiernos. En Argentina asumí durante el gobierno de Mauricio Macri, y estuve
todo ese año siendo Mauricio Macri el presidente de Argentina. Es decir, la situación de hostilidad en la que yo tuve que desempeñar esas funciones fue muy fuerte. Pero el principal aprendizaje de ese proceso, y esto es una introducción para hablar del tema de la revista, pero no quiero dejar pasar por alto que nuestra principal conquista es que en esos momentos de adversidad siempre hubo un compañero o una compañera en Paraguay que se movilizó a la empresa para que no la tomaran, en Bolivia, que mandó un abogado que defendió a alguien que habían llevado preso y con el que no nos podíamos contactar, en Argentina, que conocía a alguien en la FIT para que no se ejecutara una cosa contra la empresa que estaba mal hecha. Es decir, en todos lados la solidaridad de la militancia en la región, en la patria grande, hizo posible que nosotros resistiéramos esa arremetida tan fuerte contra Venezuela. Entonces reivindico eso, reivindico este espacio y reivindico la posibilidad de que podamos escribir y compartir lo que ha pasado en todos nuestros países, lo que pase, la perspectiva que tenemos del mundo y lo que queremos hacer con compañeros y compañeras que de repente están en la última comunidad de eso, y que de esos 70.000 ejemplares le llegue un ejemplar a alguien que a lo mejor ni remotamente va a tener relación directa con todo esto que está sucediendo, sino a través de estos artículos y de este esfuerzo que ustedes están haciendo desde Morena. Les agradezco mucho, David, a ti, a Patricia, a todo el equipo del Instituto de Estudios de Gobierno de Morena, porque esta es una de muchas actividades que hemos hecho y siempre han sido actividades muy fructíferas. Las celebro y las agradezco enormemente. Fíjense, un poco en el marco ya entrando al tema de la revista, a mí me tocó, decir, en eso de pensar el desorden mundial, tuvimos una sesión muy interesante en la que estuvo el ex canciller Patiño por Ecuador, estuvo el embajador de Argentina en nada más y nada menos que en Rusia, y me invitaron a mí, ¿no? Y en esa discusión, incluso las posiciones entre nosotros y la reflexión entre nosotros, propio de la dialéctica que nos caracteriza a los que estamos en estas posiciones ideológicas en el mundo, no siempre coincidíamos en todo, ¿no? Pero sí teníamos puntos de partida y premisas comunes para iniciar la discusión. Las conclusiones no siempre fueron las mismas, porque también están muy influenciadas de dónde estamos sentados. Es decir, por ejemplo, el embajador de Argentina en Rusia, su perspectiva desde Rusia le daba a él unos elementos. El ex canciller Patiño, que ya estuvo en la presentación de la revista que hicimos en México hace como un mes, David, Mariana, no recuerdo, pero hace poco, pues. Tiene otra percepción, y yo tenía desde mi posición también aquí un poco en el Caribe, una posición, digamos, coincidíamos en muchas cosas, pero teníamos puntos de vista distintos. Creo que el punto de partida tiene que ver con también dónde estamos geográficamente ubicados, ¿no? Y en ese sentido, el artículo que yo trabajé tiene un enfoque fundamentalmente dirigido al tema del Caribe y al cómo el Caribe constituye un tablero de y una muestra de la geopolítica mundial de una manera muy interesante. Y les doy solo algunos datos. Como ustedes saben bien, en el Caribe hay países independientes y todavía tenemos territorios de ultramar o territorios o zonas, dependiendo porque por ejemplo en el caso de Bonaire, prácticamente es una institución política dentro de la estructura del Reino de los Países Bajos. O sea, ya no tiene ni siquiera estructura de territorio de ultramar, como el caso de los territorios de Francia. Pero en la región tenemos países independientes, todos los territorios todos los territorios fuera en sí del territorio que tiene el Reino de Países Bajos están en el Caribe. Francia tiene territorios de ultramar en la región. Y por supuesto, el Reino Unido tiene una gran influencia todavía en la región, que tiene dos perspectivas.
Una, todo lo que tiene que ver con los territorios que son también o que se consideran territorios de ultramar de Reino Unido, y lo que son países independientes en los cuales todavía la corona británica mantiene la jefatura del Estado. Por eso yo siempre que hablo de Barbados, y Mariana lo señaló, lo digo así como con la alegría de que me hayan encomendado la misión de venirme al país que decidió después de la independencia de Barbados, fue en 1966. Francisco, que les acabo de mencionar, también fue jefe en esta misión diplomática. Y en el año 2021, Barbados decide que ya no es más la corona británica, ya la corona británica no tiene más la jefatura del Estado en el país. Entonces, por eso siempre digo con la satisfacción y el orgullo que me da que me hayan mandado para la república más nueva del mundo. Es decir, que desde esa tradición colonial es el primer país del Caribe que decide y logra una total independencia, al menos en eso que le quedaba, que era lo que tiene que ver con la jefatura del Estado. Muchas veces se dice que es formal, que es protocolar, pero es decir, lo formal y lo protocolar también tiene un peso. Es decir, la jefa del Estado era la reina Isabel de Inglaterra. O sea, eso tiene un peso. Y que un país con 290.000 habitantes decida en este momento del mundo ya no tener más a la jefa como jefa de Estado, a la reina, y que su jefa de Estado sea una mujer nacida en Barbados, tiene unas grandes implicaciones políticas. Entonces, en este conocimiento de la región, en la región también tenemos de los 9 países, digamos, de los 9 países de la región, porque en total son 14 que todavía sostienen el apoyo a Taiwán, a la existencia de Taiwán. Uno en Sudamérica, el único es Paraguay. Varios están aquí en el Caribe, está Haití, está San Cristóbal y Nieves, está San Vicente y las Granadinas, está, me parece que Belice, ahorita tengo como un lapsus, pero bueno, en todo caso, en esta región, esa disputa China-Taiwán está más viva que nunca. En esta región, Taiwán tiene embajadas, ¿no? En esta región, en el caso de lo que fue la Guerra Fría, yo siempre me tomo el tiempo de explicar un poco. Si me extiendo mucho, ustedes me hacen un cambio de señas, yo me puedo extender el tiempo, ¿no? Pero en esta región, por ejemplo, las 2 primeras embajadas que se abren en la mayoría de los países del Caribe son la Embajada de Cuba y la Embajada de Venezuela. ¿Eso por qué? Porque durante todo el proceso de la Guerra Fría, Venezuela jugó un rol central como armador político de Estados Unidos en la región. Es decir, nosotros éramos el armador político de Estados Unidos en la región. Estados Unidos no necesitaba tener embajadas en todos los países del Caribe porque la actuación de Venezuela o la presencia de Venezuela era la que mediaba y contrarrestaba el peso de Cuba. Esa realidad no es así hoy, pero así fue que surgieron, y eso explica por qué en países como Barbados la primera embajada de un país latinoamericano que abre sus puertas es la Embajada de Venezuela. Más allá de que Venezuela siempre ha tenido una visión y un relacionamiento histórico con el Caribe, le debemos al Caribe mucho de nuestra historia y de nuestra independencia, pero más allá de eso tenía que ver fundamentalmente con el rol político que nosotros desempeñábamos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que de los 18 territorios que tiene Francia en el extranjero, 5 están en el Caribe. Que de los 7 territorios que en el extranjero tiene, que Países Bajos tiene en el extranjero, todos están en el Caribe. Que de los 14 territorios que Reino Unido tiene en el extranjero, 5 están en el Caribe. Es decir, que todavía en el Caribe la existencia vívida del colonialismo, o sea, la existencia del colonialismo es tangible. Para países como nosotros, que tenemos 200 años de independencia, muchas veces, o que nuestras independencias tienen más de 100 años, todavía pensamos en el colonialismo, sí, pero nuestra aproximación al colonialismo es distinta a la que puede tener la gente de Bonaire
en la que en este momento, por ejemplo, todas las empresas centrales de Bonaire tienen blancos venidos de Holanda como jefes y gerentes, y fueron despedidos todos los bonairenses nativos con rasgos afrodescendientes e indígenas, ¿no? De los puestos gerenciales. Y hay una política migratoria de Países Bajos moviendo gente para Bonaire y permitiéndoles la posibilidad de votar teniendo una residencia de 90 días para poder garantizar que esa población, que realmente no es la población nativa de Bonaire, a la hora de un proceso electoral, pues no pueda cambiar el status quo de esa visión, ¿no? Entonces, luego de los países que conforman CARICOM, que son 16, 14 independientes, y Montserrat, etcétera, uno de ellos es Haití, por ejemplo, ¿no? De la realidad es que de ellos, ya va, que aquí me pasó algo, no entiendo. Ok, la realidad es que todavía 13 de ellos tienen como jefe de Estado al rey Juan Carlos de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso nos da como un panorama de cuál es la situación en la región. Y además tenemos que, como ustedes saben, desde 1870, Estados Unidos, en todo lo que son, por ejemplo, en los libros de Mahan, que es uno de los geopolíticos fundadores de toda la visión geopolítica de la Armada estadounidense, plantea que el mar Caribe es ese mar, que también lo dice Spigman, es ese mar cerrado cuyas llaves son de Estados Unidos. Entonces, el Caribe es una expresión del juego, digamos, del tablero mundial y del relacionamiento mundial, que explica muchas cosas, o sea, y que representa un poco si hay o no un mundo multipolar. O sea, si se puede construir un mundo multipolar o no, tiene una expresión importante en el Caribe que históricamente ha sido una de las más notorias expresiones del colonialismo, del imperialismo y de la dominación. Si cuando uno ha pasado por el Caribe, ve que lo que ha sucedido aquí, por ejemplo, cuando uno ve historia del Caribe, conversaba yo con alguien que estudió en Argentina, pero es brasileño, el encargado de negocios aquí es brasileño, estudió en Argentina, y él comentaba que puntualmente había leído algo de que cómo se había creado el capitalismo y cómo surge y sobre la base de esa construcción del capitalismo, que no fue más que toda la economía sustentada sobre la economía de la plantación y sobre la mano de obra esclavizada, traída de África en las peores condiciones al Caribe, es lo que genera la riqueza del Reino Unido y es lo que genera el surgimiento económico y le da visión, digamos, sustento económico y de recursos al capitalismo. Entonces, nos conseguimos que el Caribe es una región muy interesante, a veces muy poco conocida, con una dinámica que no, digamos, cuando uno no ha estado en el Caribe, cuesta a veces esa comprensión. Países con 70.000 habitantes, con 300.000 habitantes, con unas lógicas culturales que son comunes entre sí en muchos aspectos, pero que también guardan grandes diferencias, porque jamás es lo mismo Barbados que San Vicente y las Granadinas o que Dominica, ¿no? Entonces, el kit de esta discusión, y para poder iniciar eso, y por eso di las gracias de poder tener este espacio en el que discutimos entre camaradas, entre compañeros, entre militantes, desde esa posición de la reflexión política, ideológica y también de la capacidad que tenemos de hacer, porque no solamente tenemos una capacidad de reflexionar, sino quienes hemos estado convocados e invitados a la revista, hemos tenido posibilidad también de hacer. Somos de alguna manera actores políticos también. Entonces, el tema es
que para poder entender esto del Caribe, yo digo en el artículo, no les voy a dar todos los detalles del artículo para que se lo lean, pero la introducción por lo menos sí la quiero dar en detalle para que se entusiasmen. Es, bueno, dónde estamos, o sea, quiénes somos y dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Cuál es el rol que desempeña el Caribe actualmente? Y cómo podemos nosotros desde esa posición caribeña, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos, digamos, nuestra vista al Caribe, nuestra vista a Suramérica, es decir, nuestra ubicación geográfica nos pone un poco en esa visión de la integración que une Suramérica con el Caribe, Suramérica con América Central, o sea, somos esa, incluso geográficamente, esa bisagra, ¿no? Y hemos siempre desempeñado un rol activo como lo ha desempeñado México también, en ese relacionamiento con la región, pero en el caso nuestro, a partir de la llegada del presidente Chávez, la visión y el estrechar lazos con el Caribe es fundamental. Y es fundamental porque en esa visión de si tenemos un mundo bipolar o multipolar, una de las preguntas es, desde estas posiciones que tenemos, para que pueda construirse un mundo multipolar, no tenemos por qué esperar por China o por Rusia o por la India o por los BRICS. La pregunta es, ¿cuál es el rol que desempeñamos nosotros en la región? Mariana ha sido históricamente, creo que tu libro es un libro de cabecera de todos los que vamos a leer algo de Mercosur, Mariana. Es decir, de Mercosur y lo que significa. Y luego, si nosotros unimos Mercosur con esa visión que teníamos de UNASUR, con todo el relacionamiento ALBA, con Petrocaribe, con cada uno de estos mecanismos que va ampliando la inclusión de otros países, la propuesta de Venezuela siempre ha sido desde la visión bolivariana hasta la visión actual, la visión del presidente Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro y la visión que tenemos desde la revolución bolivariana es que la integración de los países de América Latina y el Caribe representa una posibilidad de establecer un polo de fuerza de eso que es desde la política, desde la visión de la diplomacia de los pueblos y de la visión de la política exterior venezolana y desde la visión de bolivariana, ideológica bolivariana de lo que son las relaciones y la integración, significa que somos y podemos construir un polo de fuerza. O sea, no podemos aliarnos con todos los que queramos, pero si nosotros tenemos claro que nuestro camino y nuestro relacionamiento es hacia la integración, nosotros podemos tener, ser una fuerza política importante, incluso mundial, y un contrapeso importante a ese actor hegemónico que Estados Unidos pretende ser, que incluso en algún momento ha llegado a ser, que aunque está decadente y en crisis y tal, todavía va a tomar un buen tiempo para que esa crisis y esa decadencia termine de concretarse. Entre tanto, cada día hay más sanciones, cada día hay más golpes de Estado abiertos, como los que nos han tratado de hacer a nosotros o como el que hicieron en Bolivia, o digamos esos golpes, los golpes legales, judiciales, como lo que han tratado de hacer en Argentina, como lo que hicieron en Paraguay, como lo que hicieron en Brasil, como lo que hicieron en Honduras, ¿no? Entonces, y pare usted de contar, ¿no? Lo que en algún momento también trataron de hacer, o sea, han tratado de hacer lo que hicieron en Perú, ¿no? Entonces, hay un poco como de toda esa actuación. ¿Qué pasa con el Caribe? Que la lucha en el Caribe, o digamos, o la confrontación en el Caribe, es en el terreno contra el imperialismo y contra el colonialismo, está absolutamente vigente, absolutamente vigente. Es decir, hay territorios como Martinica, como la Guyana Francesa, como San Martín, como Bonaire, que
están padeciendo todos los días el peso del colonialismo de hace 100 años. Entonces, en la medida que nosotros podamos construir un polo de fuerza, y un poco de eso hablo en mi artículo para no seguirme extendiendo, en la medida que nosotros pensemos en ese polo de fuerza y consideremos que sí es viable una integración y que esa integración, y aquí quiero hacer mucho énfasis porque ustedes unos están en Argentina, otros están, quizás México tiene una visión más hacia el Caribe, incluso históricamente ha hecho cosas con Venezuela como el acuerdo de San José, que también fue un acuerdo anterior al acuerdo Petrocaribe, pero en Sudamérica se pierde, cuando uno está en Sudamérica se pierde como la perspectiva de lo que es el Caribe, está muy lejos. Pero en las luchas anticoloniales y en la confrontación contra el imperialismo, creo que no hay una confrontación más cruda, más real, más vívida que la que se da en el Caribe. Lo que explica por qué países como San Vicente y las Granadinas, por qué primeros ministros como el primer ministro Ralph Goncalves, como la primera ministra de Barbados, Mia Mondi, han tenido unas posiciones tan dignas que países como Paraguay no han podido tener, por ejemplo, en lo que ha sido la defensa de la no injerencia, el respeto a la soberanía de los países. Entonces, les dejo no me quiero extender porque sé que un momento. No quiero extenderme más, les doy esa introducción para que lean un poco sobre las respuestas que yo le doy o la perspectiva que tengo sobre este mundo multipolar y ese desorden mundial y el rol que desempeña el Caribe, y un poco les hablo de lo que ha sido el rol y el papel que Venezuela ha desempeñado en esa integración regional en el Caribe, en la que he tenido no solo el honor, sino el total y absoluto placer de trabajar, con la que me siento profundamente comprometida. Bueno, quienes me conocen saben que soy así como apasionada en lo que hago. Estuve muchos años al frente de la Oficina de Relaciones Internacionales de Petrocaribe, de PDB Caribe, la filial de PDVSA que ejecuta el acuerdo Petrocaribe. Espero pronto que hayan buenas nuevas en ese sentido. Estamos trabajando duro en eso y la lucha aquí en el Caribe ha sido muy fuerte y muy interesante, porque bueno, el sostener esa dignidad para un país que puede estar absolutamente endeudado, que puede depender del Fondo Monetario Internacional y que igual puedan tener posiciones de defensa de la soberanía, creo que es un tema desde el punto de vista de la política internacional y del debate político e ideológico que es interesante de abordar. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a todos. Y bueno, nada, creo que después de mí viene Cecilia, que será un gusto escucharte. O David, no sé. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Creo que era justo, ¿no? Parte de esas inquietudes que tú nos expones ahora, lo que nos motivaba precisamente a incluir todas estas reflexiones, ¿no? Qué importante es, como ya insistías tú en tu intervención, pues voltear a ver el Caribe, ¿no? En el Caribe también está incluido México y a veces también desde México se nos olvida que México también es Caribe. Evidentemente hay relaciones muy estrechas con Cuba, por ejemplo, la más grande de las islas del Caribe, históricas, políticas, desde muchísimo antes de la Revolución Cubana y la Revolución Mexicana, pero a veces se nos olvidan el resto de países hermanos que también están en el Caribe y que también juegan un rol importantísimo, sobre todo en los términos de los que hablas tú de la necesidad de la integración latinoamericana por la que han luchado, pues por lo menos, ¿no? En épocas recientes, los gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Desde principios de milenio, con el caso del compañero ya desaparecido físicamente Hugo Chávez, y ahora también con el rol que México intenta
jugar, ¿no? Un poquito también defendiendo desde la izquierda, desde el progresismo, pues este proyecto de integración regional, ¿no? Vuelvo a insistir con nuestras propias particularidades, ¿no? Que eso también es importante a veces en el escenario internacional, ¿no? Y sobre todo con estas vecindades que tenemos y que padecemos y que a veces gozamos también, pues Venezuela, México, Argentina, pues estamos obligados a asumir diversas posiciones según pues estos condicionamientos geográficos, históricos, políticos. Pero bueno, ahora como bien anunciaba Marta y Mariana antes, pues vamos a escuchar también a otra de las grandes compañeras que participaron para fortuna de nosotros y nosotras en el número 6 de la revista Conciencias, que es la compañera Cecilia Urquieta, ¿no? Que como ya indicaba Mariana, pues es licenciada en Derecho, magíster en Estudios Políticos, y que como Marta también ya lo decía ella al final, ¿no? Que este número está sobre todo plagado de compañeros y compañeras que han estado ahí, ¿no? En este nivel, ¿no? En este campo de las decisiones últimas, en este ejercicio del gobierno, en este contacto con los procesos y la manera en que a veces estos se van tejiendo, ¿no? Y que de pronto aquellas que estamos un poquito a la retaguardia, ¿no? De los procesos de políticos, los procesos políticos de América Latina, pues de pronto tal vez no tenemos el dominio de los hechos, de los personajes y de las maneras que se entretejen, como sí lo tienen precisamente el caso de Marta, que ha cumplido, bueno, toda esta gran trayectoria política que ya nos compartieron, y el caso también de Cecilia, que entre muchísimas otras cosas, pues fue viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales durante el gobierno de Evo Morales. Así que también es muy importante, pues, que escuchemos su mensaje, ¿no? Que aprendamos de estas experiencias que ellas han acumulado y que, bueno, ahora seguramente Cecilia nos va a compartir. Así que, Cecilia, por favor, adelante. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Mariana. Nuevamente es un gusto enorme acompañarlos en este proceso, porque lo veo que es como un proceso. Felicitar a la revista Conciencias, al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al Observatorio del Sur Global de Argentina, por este inmenso trabajo que han realizado, por esta 6ª edición de la revista. No quiero dejar de agradecer también el trabajo que hace Patricia Lagarreta, que en realidad ella es la que me invita a participar, a ser parte de este proyecto. Y por supuesto, para mí es un honor ser parte de este equipo selecto de personas que han escrito en esta 6ª edición, y por supuesto hoy estar con Marta, a quien yo admiro y respeto muchísimo. Un gusto muy grande, Marta, verte desde acá, desde los países de los Andes hasta el Caribe. Les mando un saludo muy grande a México, Argentina, a todos los que y todas las que están ahora. Yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho en la revista, ¿no? Quiero, antes de empezar a hablar un poco de mi experiencia en esta participación, agradecer y resaltar mucho el diseño y arte de la revista, ¿no? Les quiero felicitar, realmente he quedado impresionada cómo han graficado y han acompañado nuestros textos con ese arte contemporáneo muy lindo, muy impresionante. La verdad que le da mucha vida a nuestros textos, que quería hacer una mención especial porque me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado muchísimo. Entonces, muchas felicidades. Creo que la revista no es solo un espacio de lectura, como podríamos entender de cualquier otra lectura, sino ha sido más que todo un diálogo por el cual hemos pasado en diferentes momentos, ¿no? Esto ha empezado en un diálogo, en un debate, donde hemos escuchado algunas intervenciones previas, hemos debatido, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, compartir con alumnos, y más que todo ha sido un diálogo que posteriormente se ha vuelto en un texto que ahora está plasmado en la revista, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso que hoy podemos disfrutar en estos textos tan interesantes que se han plasmado en esta 6ª edición. Por eso yo quiero ponderar eso, porque me parece que no es una revista estática, no es una revista simplemente que la podemos ver y hojear, sino que ha sido el proceso de un diálogo muy interesante y un diálogo que es de lo más
interesante porque justamente tocamos esto que decía Marta al principio, es un diálogo entre militantes de izquierda, entre procesos diferentes que hemos ido viviendo en nuestros países latinoamericanos, que son diferentes, cada país tiene su propia naturaleza, su propia estructura, su propia cosmovisión, su propia estructura social, pero que sí nos identificamos y nos caracterizamos en algo que somos todos de izquierda. Decía Amado Boudou en su texto mismo que nosotros los de izquierda nos caracterizamos por eso, porque para nosotros está sobre todo el ser humano, ¿no? El ser humano es para lo que trabajamos, por lo que trabajamos, a diferencia de las derechas, que lo que ponderan y por lo que trabajan y por lo que está estructurada la derecha es por el mercado, ¿no? El mercado, el valor, el comercio, ¿no? Entonces ahí existe una gran diferencia entre nuestras visiones, nuestros principios de actuar. Y lo puedo decir con una vivencia propia, porque sé y creo que esta solidaridad es la que nos va a permitir poder crear esta integración que tanto anhelamos. He vivido en carne propia la solidaridad, por ejemplo, del pueblo argentino, cuando el 2019 en Bolivia sufríamos un golpe de Estado y hemos visto cómo el pueblo argentino nos ha abierto las puertas totalmente de su país, dándonos oficinas, dándonos apoyo, dándonos absolutamente todo cuando estábamos en el exilio. Y por supuesto México, que México ha apoyado a que el presidente Evo Morales y su equipo pueda salir con vida de nuestro país ante un violento golpe de Estado que se estaba perpetuando en nuestro país, ¿no? Y todos los países progresistas que nos han colaborado, Brasil en ese momento, Venezuela, ¿no? Entonces, la solidaridad que yo he vivido, les doy un ejemplo muy, muy simple, digamos, que yo lo he vivido en carne propia, pero que se ve también en los procesos históricos, económicos, sociales en los que vamos viviendo, ¿no? Yo siempre cito un ejemplo que a mí, bueno, que nos ha marcado entre muchos actos de solidaridad que el comandante Chávez ha tenido con Bolivia. Al principio del gobierno del presidente Evo Morales, que han sido 14 años de transformaciones en nuestro país, en los primeros 2 años de gobierno sufrió un atentado, ¿no? Un atentado que estaba siendo operado directamente desde la Embajada de Estados Unidos. Entonces el presidente de Estados Unidos, con tan solo 2 años de gobierno, decidió expulsar a la Embajada estadounidense de Bolivia. 3 días después, el comandante Chávez levantó la voz y tomó la medida de expulsar a la Embajada de Estados Unidos de Caracas en solidaridad con Bolivia, ¿no? Y ese fue un respaldarazo muy fuerte para el gobierno en ese entonces, que estaba sufriendo atentados de desestabilización del gobierno, ¿no? Que pudo haberse perpetuado en un golpe de Estado, que era lo que en ese momento estaban intentando, ¿no? Entonces, la solidaridad que existe entre nuestros pueblos, la solidaridad que existe entre nuestros procesos progresistas, es sin duda la base fundamental de los procesos que vayamos a construir más adelante, esta integración que buscamos más adelante, ¿no? Eso quería decirlo como una introducción, porque creo que los intentos de desestabilización de nuestros procesos democráticos progresistas no han cesado, van a continúan, pero se han transformado en las formas. Y eso es un poco lo que yo toco en el artículo que he plasmado en la intervención que hemos expuesto, porque hemos visto cómo la hegemonía mundial de nuestro país, perdón, del mundo, las hegemonías siempre han estado en torno a los procesos económicos, al poder económico, a la hegemonía económica, ¿no? Y cómo Latinoamérica hoy en día ya tiene otro rol en este diálogo de las potencias mundiales, ¿no? Sin duda, en años posteriores, Latinoamérica era considerada el patio trasero de Estados Unidos, era considerada o era realmente
una región que podía ser fácilmente manipulada por los Estados Unidos, que lo ha sido durante muchos años, y a través de políticas neoliberales que han causado inestabilidad social en nuestros países, ¿no? El artículo que yo tocaba es ¿cuál es el nuevo mapa político latinoamericano? ¿Qué pasó antes y cómo estamos ahora y hacia dónde vamos? Y lo que se puede ver, lo que hemos podido ver con algunos datos precisos es que efectivamente el modelo neoliberal, el modelo capitalista, ha perpetuado en nuestra región en diferentes momentos con diferentes sistemas de opresión. Primero han sido muy violentos, después han utilizado golpes de Estado violentos, cambiando y tomando el poder a través de la fuerza con gobiernos militares en nuestros países, y posteriormente han ido transformando su mecanismo con medidas económicas, ¿no? Ya el neoliberalismo con imposiciones económicas en nuestros países, y eso ha causado que nuestros países tengamos un rendimiento económico y social muy bajo. Y en respuesta a esas medidas económicas es que surgen los gobiernos progresistas, ¿no? Surge la necesidad del pueblo de organizarse y de contrarrestar estas imposiciones económicas en nuestros países y organizarse socialmente. Es por eso que existe una ola, la que habíamos denominado la ola dorada, ¿no? Con gobiernos progresistas como Venezuela, Cuba, en principio, ¿no? Y después, posteriormente, han ido cambiando las formas de opresión a nuestros países, con los cercos económicos, como existe en Cuba, Venezuela, como han existido en muchos de nuestros países en diferentes formas, ¿no? Usan diferentes digamos, recetas en cada país, pero en general, en muchos términos se repiten, ¿no? Pero bueno, hemos visto que nuestros países tenemos razones muy importantes para poder seguir adelante y para poder creer que es posible tener un sistema coordinado entre los países de la región sin Estados Unidos y sin Canadá. Podemos llegar a tener una organización y una cooperación integral entre nuestros países sin la interferencia directa de estos países. Es a lo que anhelamos, es a lo que propongo, es a lo que digamos que se está viendo, se está proyectando en nuestros países que es posible. ¿Por qué es posible? Creemos y planteamos tres puntos muy genéricos. Uno es que América Latina no es una región pobre, ni nunca lo ha sido, y hoy en día sí podemos dilucidar con más claridad cuáles son nuestros recursos naturales estratégicos, ¿no? Tenemos reservas en petróleo, gas natural y litio, ya tenemos conciencia del poder económico que esto significa, y tenemos el poder político en la mayoría de estos países para poder administrar correctamente estos recursos, ¿no? Entonces, cada país es autónomo y soberano para tomar sus decisiones, y cada vez está tomando decisiones más acertadas para poder administrar de mejor forma sus recursos en beneficio de sus países. En el caso de Bolivia específicamente, nosotros ponderamos la nacionalización de los hidrocarburos como un hecho histórico que ha empezado la transformación de nuestro país. A partir de la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2016, Bolivia ha vuelto a ser un país soberano en cuanto a la administración y dominio de sus recursos naturales, ¿no? Y lo propio ha pasado en otros sectores de nuestro país, ¿no? Y lo mismo hemos visto que ha pasado en Argentina, está pasando en México, etcétera. Ese es uno de los temas más importantes, que en nuestra región podemos tener la autonomía, podemos constituirnos en un bloque autonómico sin necesidad absoluta de estar subordinados como lo éramos en países en años anteriores. Y por otro lado, un segundo punto importante es el cambio del panorama político,
¿no? Hemos visto que en la región, a partir del 2018, han surgido, después de esa primera ola tan importante, la hora dorada, donde estaba Kirchner, Chávez, estaba Lula, estaba, bueno, Correa, etcétera, ha habido un bajón, digamos, ha habido un cambio, un requiebre en nuestros gobiernos progresistas, pero hoy vuelven a surgir. Volvemos a surgir con más fuerza. En este momento está ahora México, está también, podríamos considerar Chile, Colombia, Honduras, Bolivia. Después de un golpe de Estado de un año nos hemos vuelto a constituir como un gobierno democrático, ¿no? Entonces, Lula vuelve en el panorama político. Entonces tenemos un panorama político muy interesante, muy prometedor, en el que si bien tenemos autonomía y diferencias en algunos términos, pero coincidimos en varios factores que nos llaman a que podamos consolidar esta integración política que tanto añoraba el comandante Chávez y que tanto hemos debatido en diferentes foros y en diferentes momentos, ¿no? Y por otro lado, la falta, y el tercer punto que debatimos y que tocamos en ese artículo, es la falta de mecanismos de integración autónomos reales, ¿no? O sea, si bien existe CELAC, existe UNASUR, bueno, está volviendo a consolidarse UNASUR, existe el ALBA, son los mecanismos que creemos que tenemos que fortalecer, seguir trabajándolos, seguir dándoles la autonomía y tal vez fortaleciéndolos con la integración de más países para poder ir adelante. Pero tenemos estos mecanismos de integración, yo lo digo entre comillas, como la OEA, que no han sido los escenarios idóneos para poder generar un diálogo entre los países latinoamericanos. En la OEA, y yo, bueno, he tenido el honor de representar a mi país en esta instancia, puedo decir con experiencia que no es un diálogo real el que se da en la OEA. No existe un diálogo real, existe un diálogo entre Estados Unidos, Canadá y los países de la región, ¿no? Donde no estamos de igual a igual, donde no existe una equidad de condiciones en ese diálogo, donde la cabeza, el secretario general de la OEA, se ha vuelto en un personaje desestabilizador de los gobiernos progresistas. Lo digo porque ha sido en Bolivia una de las personas fundamentales para generar el golpe de Estado del 2019. En Bolivia, la OEA ha emitido un informe preliminar de 13 páginas a los días, sin que nosotros tengamos los datos oficiales del conteo oficial de una elección democrática, y ha sacado datos preliminares aludiendo a que hubo un supuesto fraude que ha sido lo que ha causado la convulsión social y posteriormente un golpe de Estado. El informe completo de la OEA, que se emite un mes después, ha sido rebatido en sus 90 páginas. No existe una sola prueba de ese informe que consolide y que confirme que haya habido un fraude en Bolivia. Hasta el día de hoy, el señor Almagro no responde a los cuestionamientos que hace Bolivia respecto a ese informe. Y bueno, podríamos hablar un día entero de las irregularidades que comete el señor Almagro en la OEA, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de generar mecanismos con más diálogo, de generar organismos donde no estén Estados Unidos y Canadá, para que podamos realmente debatir entre iguales, generar mecanismos de integración en términos energéticos es fundamental, en términos económicos, donde efectivamente el Caribe va a ser uno de los más importantes actores. Todos los países del Caribe son fundamentales para cualquier diálogo que podamos tener como países latinoamericanos, ¿no? Entonces, tenemos muchas condiciones políticas, económicas, para poder generar estos mecanismos de integración, y es por eso que creemos que hay una esperanza en nuestro futuro, hay una esperanza en Latinoamérica, y el nuevo mapa latinoamericano se puede trabajar en torno a esto. Pero no podemos bajar la guardia,
No podemos dejar de estar atentos y atentas a lo que pasa en nuestros países. Los continuos ataques desestabilizadores existen en diferentes formas y es por eso que necesitamos trabajar en bloque, necesitamos seguir acompañándonos en bloque. Quiero aprovechar en esta oportunidad para solidarizarme con lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Con la forma violenta en la que han tomado el poder en Perú, ¿no? Y también en Argentina, en Jujuy, lo que está sucediendo en este momento en Jujuy y la forma violenta en la que están atentando contra nuestros pueblos indígenas en esta región, ¿no? ¿No? ¿Qué va a solucionar? Y bueno, para concluir, alentarnos a que estos debates continúen, alentarnos a que la revista siga adelante, a que sigamos complementando, trabajando, pensando en un mundo diferente que sí es posible y pensando que la solidaridad y la complementación de nuestros países, de nuestras visiones progresistas sí es posible porque tenemos las condiciones. Entonces, muchísimas felicidades por esta 6ª edición y cuenten con nosotros para cualquier otro proyecto en adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que nos han dejado con enormes reflexiones. Imagino que aquí tienen ganas de conversar un poco con Marta y con Cecilia. Empiecen a pedir la palabra quienes quieran. No es necesario hacer preguntas, también podemos tener reacciones, comentarios en relación a lo que han dicho. Yo, para romper el hielo, te quiero preguntar, Marta, ¿cómo ves los cambios a partir del nuevo gobierno de Ralph Calves, así en el Caribe, que además tiene la presidencia pro tempore? No sé si puedes hablar, pero bueno, lo que puedas, que además tiene la presidencia de la Sí. CELAC, ¿no? No, bueno, ajá, de Ralph, tú dices, hay una parte que no te escuché, ¿puedes repetir? Sí, de Ralph Calves, sí. Bueno, en el caso de Ralph, lo que les puedo decir, bueno, ayer él está en Venezuela en este momento, por esa reunión porque él también es ministro de Ciencia, él es primer ministro y aquí los ministerios, como son países más pequeños, la estructura del Estado es más pequeña y entonces el ministro es ministro de Finanzas, Género, Tecnología y otro. En el caso de él también es ministro de Tecnología, está presidiendo la reunión que está en este momento en la CELAC de los ministros de Ciencia y Tecnología, que culmina hoy. Ralph ayer hizo un simposio, les voy a compartir el link, Mariana, David y Patricia, para que lo compartan con los compañeros que están aquí. Él dio una conferencia ayer en la que hablaba un poco de lo que ha sido la experiencia de CARICOM. Esta semana, CARICOM está cumpliendo 50 años. CARICOM como mecanismo de integración es un mecanismo, tanto CARICOM como la Organización de Estados del Caribe, creo que son experiencias de integración de las que nosotros podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, nadie sabe que en el caso del Caribe Oriental, el Easy Dollar es más antiguo que el euro y más estable que el euro, ¿no? Entonces, y la experiencia de cómo se ha manejado eso en la región ha sido muy interesante. Ralph ayer decía que él es de los firmantes del Tratado de Chaguaramas, que es el tratado que da vida a CARICOM. Él es el único que todavía se mantiene en el poder. Ralph ha sido primer ministro por más de 20 años en San Vicente y las Granadinas y actualmente tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, lo que para el Caribe es muy importante y que sin esta visión de integración, sin el apoyo de Argentina, de México, de Venezuela, de Bolivia, probablemente hubiera sido otro país, no hubiera sido San Vicente y las Granadinas. Entonces, el hecho de que San Vicente y las Granadinas, que es un país, no sé, creo que ya no está el compañero Francisco, pero no tiene más de 100.000 habitantes, presida la CELAC en este momento, tiene mucha relevancia y tiene mucha relevancia para el Caribe. Ralph Goncalves es un hombre políticamente muy interesante. Yo tengo algunos libros de él, quienes estén interesados se los puedo recomendar o ver si podemos conseguir algún PDF para enviárselo.
Un hombre de izquierda, de una militancia política de muchos años, fue amigo de Maurice Bishop, participó en la, digamos, y fue muy cercano a lo que fue la Revolución de Granada. Y creo que para entender un poco la posición de Ralph y lo que significa la Revolución de Granada, que es una revolución muy desconocida en Sudamérica, hay un discurso de Maurice Bishop que dice que el miedo que hizo ese discurso y al mes y medio ya lo habían matado, que el miedo de la Revolución de Granada era dos cosas. Uno, que era una revolución en la que se hablaba inglés, con lo cual el mensaje de lo que la revolución en Granada decía llegaba de manera directa por temas del idioma a Estados Unidos, y luego que era una revolución negra. Y como era una revolución negra, tenía un impacto importante en las comunidades negras de Estados Unidos, con lo cual el mensaje iba en inglés a quienes tenían una situación y tienen y mantienen todavía hoy una situación crítica de exclusión, y que podían ser quienes estuvieran motivados a hacer la revolución. Ralph Goncalves es un hombre que estuvo en esa revolución, que participó de ella, que estuvo sentado en la mesa con Maurice Bishop, y que ha sido un hombre políticamente consistente ideológicamente, ¿no? Hay algunos elementos allí que son interesantes, la política interna de San Vicente y las Granadinas, y ahí no me puedo meter mucho en profundidades, pero sí es interesante. Muchas veces en privado me preguntan, bueno, pero apoya a Taiwán, ¿no? San Vicente y las Granadinas tiene una relación con Taiwán y un reconocimiento de Taiwán muy antiguo, y él ha sido consistente en sostener su palabra a Taiwán, más allá de la visión, o sea, de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de la mayoría de los que estamos sentados aquí, reconocemos esta idea de que existe una sola China, ¿no? Las posiciones en el Caribe son muy interesantes, y realmente, bueno, Ralph Goncalves es una persona que yo personalmente admiro y respeto mucho, y me parece que ideológicamente es un hombre que, para poder entender el pensamiento caribeño y la visión que sobre la independencia, la descolonización, la lucha antiimperialista tiene el Caribe, hay que leer o sea, no solamente, es un hombre que no solamente ha sido un gran militante político, un excelente primer ministro, porque si no, no lo eligen por todos estos años. Es decir, él ha sido electo primer ministro y ha ganado las elecciones y ha arrasado las elecciones una y otra vez, ¿no? Como ha pasado en Formosa, por ejemplo, ¿no? En Argentina, ¿no? Entonces, que más allá de lo que quieran hacer, vuelve a ganar las elecciones porque tiene legitimidad y tiene comprensión política. Y en el caso de la primera ministra de Barbados, que puedo conversarles un poco, Mia Mottley, primero es el Caribe, como todos nuestros países, están plagados, a pesar de que tenemos liderazgos importantes que somos mujeres. La verdad es que todavía nuestros países están muy movidos por el patriarcado, pero en el caso del Caribe el peso del patriarcado es bien, bien pesado, o sea, mucho más de lo que yo vi en Sudamérica, por ejemplo, que también lo tenemos. O sea, a mí me llegó a pasar en algunos países en los que yo hablaba con mis pares de las empresas petroleras y ellos les contestaban a mi asistente que era hombre y no me veían la cara a mí. O sea, me pasó mucho. O sea, el tema del patriarcado. En el caso de Mia Mottley, es una mujer también muy interesante, con una trayectoria política muy importante. El Caribe tiene una visión del relacionamiento en el que, justamente porque son países pequeños con cierto nivel de vulnerabilidad, hay un estrecho relacionamiento y buenas relaciones con todo el mundo, incluso Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pero eso no deja de decir que ellos tienen unas posiciones políticas claras en situaciones específicas, ¿no? Y un caso de la primera ministra de Barbados, bueno, primero es mujer. Es decir, aquí todo el alto mando del Estado son mujeres. La presidenta es mujer, la primera ministra es mujer, la viceprimera ministra es mujer, la ministra de Energía, por ejemplo, que es uno de los ministerios más importantes, también es una mujer. La ministra de Comercio Exterior es una mujer, la ministra de Cultura es una mujer, la ministra de Educación es una mujer.
Entonces, son cambios que para la región son muy relevantes, ¿no? No me quiero extender mucho para que hablen otras cosas, me hace así y sigo hablando. Quería hacer un comentario rapidito. Veo conectado o vi conectado hasta hace poco. Aquí está alguien que se llama Ignacio Martín Ruiz. Tengo que felicitarlo por un TikTok que vi hoy, que además me lo mandó un compañero que trabaja conmigo aquí en la embajada, que no tiene ninguna relación con Argentina, pero le llegó a sus redes y me dice, mira qué interesante este video. Y lo estoy viendo conectado aquí, un video muy bueno, muy ilustrativo, que comunica muy bien. Ojalá pueda subtitularlo en al inglés para explicar lo que está pasando en Jujuy. Entonces quería Nacho, solo ¿estás comentar eso. ahí? Nacho, ¿estás ahí? Bueno, le voy a Bueno, contar porque Nacho forma parte del Observatorio del Sur Global de nuestro equipo, así que ok. le vamos a contar. Bueno, chévere, Bueno, coméntame. muchas gracias porque la verdad es que era importante, más allá de todos los años que ha estado Ralph en el poder, que llegara al poder o que llegara, digamos, a coordinar o a ser parte de la presidencia pro tempore de la CELAC, era tenía un símbolo interesante, ¿no? Entonces era por lo menos para mí importante tener tu opinión sobre eso. Veo ahí a Edilberto que levantó la mano. ¿Sí? Adelante. Estás muteado. ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Como muy bajito. Sí, Ahora, ¿sí me escuchan? Ok, ahora sí. bueno, yo me conecto desde el Estado de México. Hay dos asuntos que me parecen muy relevantes de la plática. Antes que otra cosa, agradecer que compartan su experiencia. Anteriormente, en México se generó una situación de narrativas que era totalmente manipulada por lo que es la derecha. En este proceso de transformación que estamos viviendo, nos han permitido a nosotros ir descubriendo, por ejemplo, escenarios que de alguna manera estaban muy controlados. Escucho y me hace pensar mucho el comentario de las ponentes. América debe de avanzar y tiene ahora sí que tiene una ventaja. Puede avanzar hacia la integración porque comparte historia, principios, valores comunes, y se reconoce la diversidad de toda América. Somos una gran familia. Han querido vendernos la idea de que tenemos que ser más competitivos, de que tenemos que ser más individualistas, cuando culturalmente no somos así. Culturalmente, nosotros lo que buscamos siempre es la armonía en la comunidad, desde lo que viene siendo nuestra base original. Entonces, estos procesos no son sencillos porque se tiene que nadar contracorriente, en contra de una oligarquía y un poder fáctico que todo el tiempo nos quiere dividir. Pero yo creo que América Latina es una región muy rica, y ya lo mencionaron, que debe de buscar el fortalecimiento de la soberanía nacional, que es necesario para que esto se vaya dando, que pensemos en lo que es la descolonización mental y exigir el reconocimiento a los demás países para que nos vean como pares, para que nos vean en igualdad, para que nos respeten nuestra soberanía, nuestra autonomía, y ya no seamos considerados como patios traseros. O sea, avanzar hacia la integración es un reto, y poco a poco la sociedad, a través de lo que vienen siendo experiencias como las que nos comparten, tenemos que ir construyendo ese andamiaje que lo haga posible. Aquí en México el cambio se está dando y es una manera súper
intensa, es vertiginosa porque las condiciones de las que hemos trascendido a un estado de cosas al que actualmente tenemos, de veras que nos ha dejado muchas enseñanzas para las que tal vez estamos improvisando, pero vamos en un sentido dinámico, pero bien orientado. Tenemos una guía que nos ha sabido llevar y lo único que nosotros deseamos es de que nos permitan seguir avanzando en esa ruta. Les agradezco mucho porque solamente se puede entender al país y a Latinoamérica conociendo la experiencia de otras latitudes. Por mi parte es cuanto, les agradezco mucho la oportunidad. Un abrazo desde el Estado de México y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edilberto. Chamatska. Sí, a mí me parece interesante pensar en que los escenarios que se van aplicando en los diferentes países, obviamente son acciones sistematizadas. Son cuestiones sistemáticas que incluso se van reacomodando si es, o redirigiendo si es necesario. En nuestro país estamos avanzando gracias al presidente y al gran equipo que le respalda, que verdaderamente son especialistas y tienen un carácter, pues, tanto de humanitario como nacionalista, patriótico, amor al pueblo. Están dando una dirección muy interesante. Me gustaría que pudieran profundizar un poco más en los contextos que vivieron desafortunadamente en sus países, cuando sufrieron los embates después de haber tenido gobiernos progresistas. Ahorita en nuestro país está desarrollando precisamente el Instituto Nacional de Formación Política una estrategia de politización a fondo. O sea, se pretende, es un propósito bastante gigante, el desear politizar a 30 millones de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país, con el propósito de que se aperture un poco más la reflexión de las situaciones y con ello, pues, se cure un poco la población. Muchos de nosotros, en nuestra perspectiva de la apatía y del abstencionismo en la participación política, y con ello, pues, la cuestión del ser conformista. Por diversas ponencias en las que he estado presente o participando vía Zoom en otros momentos, sé que también en países de Latinoamérica ha faltado un poco más de profundidad en ese tipo de situaciones de establecer mecanismos que den herramientas políticas y jurídicas incluso, y organizativas a las poblaciones para poder defender los logros que socialmente habían logrado. ¿Qué tan correcto sería esta cuestión? Y si sin el propósito de que parezca una cuestión morbosa el enterarme más de las vivencias tristes que han tenido, más bien para poderlas traslapar a esta vivencia que estamos nosotros viviendo, porque también es cierto, corremos el riesgo de que esto suceda en nuestro país, y sin embargo con todo esto pudieran ser experiencias que nos sirvan y nos den directrices en un momento dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chamatska, por la interpelación a las compañeras a conversar un poquito más sobre estos temas que son realmente caros para toda la región. Si les parece, le doy la palabra primero a Cecilia, que no habló, y luego a Marta, por si, bueno, quieren comentar esto o alguna otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Muy interesantes ambas intervenciones, muy pertinentes, porque yo sé que ustedes ahora están viviendo este momento tan esperado, que es llegar a poder tener el poder y vivir en un gobierno progresista, y los primeros años generalmente son idílicos. A veces yo decía, los primeros años, por lo menos en Bolivia, del 2006 al 2009, cuando se
se aprobó la Constitución Política del Estado, incluso parecía que estuviéramos hablando de sueños que tanto habíamos anhelado, que los estábamos construyendo y los estábamos poniendo en una Constitución Política del Estado por primera vez con participación social. Nunca antes habíamos tenido una Constitución Política del Estado en la que participemos en la elección de los constituyentes primero y posteriormente en la aprobación de la Constitución a través de un referéndum constitucional, donde por primera vez se estaban incorporando a los pueblos indígenas y a las mujeres como parte estructural del Estado, ¿no? Entonces, esos primeros años que han sido tal vez filosóficos, históricos, no nos han permitido, en principio, reestructurar las bases, los cimientos del Estado, sino eso se ha hecho en los años siguientes. Entonces, estos primeros años son fundamentales, creo yo, para poder consolidar la base social con la que se cuenta. La base social es fundamental, que se trabaje siempre a través y con la base social. Nunca pierdan el trabajo desde las bases, el trabajo desde las organizaciones, el trabajo desde los movimientos sociales, porque son los verdaderos soberanos y los verdaderos propietarios del Estado, ¿no? Esa es una premisa fundamental que a veces cuando se llega al gobierno nos olvidamos de los que realmente y por los que realmente estamos trabajando, que es el pueblo, que son las organizaciones sociales. En el caso de Bolivia tenemos la dicha de tener muchas organizaciones sociales. En Bolivia estamos todos los movimientos obreros, por lo menos, movimientos sindicales de trabajadores están organizados. Entonces tenemos la organización más grande de campesinos, la organización más grande de trabajadores, la organización más grande de mineros, ¿no? Entonces estas organizaciones son las que han sido la base del movimiento al socialismo. En Bolivia no tenemos un partido político con una estructura normal o como existe en cualquier partido, sino es la aglutinación de organizaciones sociales que conforman el instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es el MAS y PCP. Entonces, creo que es fundamental basarnos, trabajar mucho con las organizaciones sociales, con la base social en principio, para poder entender cuáles son los cambios a los que estamos trabajando en principio. Es necesario trabajar también en tres ejes muy fundamentales, que es lo jurídico, lo económico y lo político, ¿no? En lo jurídico nosotros nos hemos podido blindar a través de una nueva constitución política del Estado. Hemos refundado el país, hemos refundado las estructuras de nuestro Estado, cambiando de un Estado republicano con lo que nosotros coincidíamos como Estado republicano, como un Estado colonial, a un Estado plurinacional, donde se reconocen y se respeta la organización social, política y económica de nuestros pueblos y naciones indígenas, antes postergados e ignorados por nuestro Estado, ¿no? Entonces, una constitución política del Estado que reconozca todo esto y reconozca también la participación de las mujeres, los derechos de las mujeres que antes tampoco estaban reconocidos, ha sido fundamental. A partir de esa constitución, de ese blindaje jurídico, hemos podido tomar medidas económicas. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado se prohíbe ya la privatización de nuestros recursos naturales, por constitución, ¿no? Entonces hemos entrado en un proceso de nacionalización de los recursos estratégicos nacionales, en principio el petróleo, el gas natural y todos los otros que habían sido privatizados durante los años neoliberales. Más de 30 empresas estatales fueron recuperadas y fueron nacionalizadas. En algunos casos, no en su totalidad con administración total del Estado, sino en una administración mixta, pero donde el Estado tenga la mayoría de participación. Entonces, recuperar la administración del Estado, porque lo que hace el neoliberalismo es apartar al Estado, achicar al Estado, disminuir al Estado en la administración pública. Entonces, es volver a tener la administración, la decisión. Por ejemplo, un dato en la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia recibía antes de la nacionalización el 18%
de las ganancias. Después de la nacionalización, Bolivia recupera y gana el 80%, ¿no? De nuestro propio petróleo, de nuestro propio gas natural, que antes nosotros recibíamos tan solo el 18%. Entonces se vuelca la moneda. Eso por otra parte, y en lo social, que es lo más importante, lo social, lo político, que a veces cuando estamos en el poder olvidamos lo fundamental y lo estratégico que es continuar el diálogo con las organizaciones y con el pueblo. Eso es fundamental y tener muy en cuenta que la derecha, Estados Unidos, no va a descansar. A veces parece que tenemos una racha de tranquilidad y que nos dejan gobernar y que nos dejan, pero van a empezar a entrar en nosotros mismos. En el caso de Bolivia, están trabajando en una división interna de nuestro movimiento social, de nuestro movimiento progresista. Nos quieren dividir para debilitarnos, ¿no? Y esto es un trabajo que lo están haciendo ya desde hace muchos años, desacreditando a nuestros líderes históricos. Entonces, esto pasa en muchos países de diferentes formas, a través del lawfare, que son estos juicios que hacen a los líderes históricos, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Inician procesos sin ningún fundamento jurídico con el afán de desacreditar o inhabilitarnos. Por ejemplo, ahora nosotros vamos hacia la reelección, por ejemplo, del presidente Evo Morales, pero hay un movimiento muy fuerte para que sea inhabilitado, para que no pueda participar en las próximas elecciones, como está ocurriendo ahora en Argentina con Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿no? Entonces, son otras formas que las derechas utilizan para poder desestabilizarnos y tenemos que estar atentos. Y la única forma de contrarrestar eso es la unidad de nuestras organizaciones sociales y de nuestro movimiento político, ¿no? Trabajar, no dejar de trabajar en ningún momento con las organizaciones y recuperar la economía del país es fundamental, ¿no? Creo que esos tres ejes a nosotros nos han servido muchísimo para poder mantener la estabilidad, y si a nosotros no nos han podido ganar en el voto, o sea, no ha habido una derecha que nos haya ganado con el voto en los últimos 16 años. Entonces ha tenido que perpetrarse un golpe de Estado violento en el que han inventado, de la complicidad de la OEA, un fraude en las elecciones democráticas del 2019 para poder poner a una presidenta de facto que no le correspondía estar en ese curul, porque la sucesión constitucional no le llegaba a ella. Entonces era totalmente inconstitucional, ilegal, etc. Entonces utilizan este tipo de artefactos, artimañas, para poder llegar al poder. Es importante que cuiden sus instituciones, fortalezcan sus instituciones y fortalezcan a la par de sus organizaciones sociales y el pueblo en general. Eso es lo que podría recomendarles. Podemos hablar muchísimo sobre los ataques. Venezuela tiene su propia experiencia, Cuba tiene su propia experiencia, Argentina tiene su propia experiencia, pero trabajan en forma coordinada y siempre están a la vista de poder atacar porque no les conviene. A ellos no ven como algo, cuando ven a nuestros gobiernos progresistas unidos, unificados, fuertes, fortalecidos, con apoyo democrático, obviamente ven que los intereses particulares no van a ser la prioridad de estos gobiernos. Entonces, para ellos es un problema que nosotros estemos en el poder, ¿no? Entonces, no van a descansar y hay que trabajar siempre en forma coordinada y unida. Voy a hacer uso de micrófono. Cecilia, yo también tenía una pregunta para vos, y como venís hablando de este tema, la pregunta era, ¿y el rol de las Fuerzas Armadas en toda esta situación? Es fundamental. Lamentablemente el rol de las Fuerzas Armadas es muy importante, porque en el caso de Bolivia, por ejemplo, se dio el golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no respondieron a su mandato constitucional, ¿no? Por ejemplo, en el caso, puedo estar hablando de más, pero Venezuela ha trabajado muy bien ese tema, lo tiene muy bien trabajado y ha podido generar una generación
de Fuerzas Armadas progresistas, vamos a decir, ¿no? Entonces es algo que se tiene que ir construyendo, ¿no? El proceso de descolonización del que nos hablaba el compañero tiene que entrar también a las fuerzas públicas, a la fuerza monopólica de la fuerza pública, que es la policía, en el caso de Bolivia, la policía boliviana y las Fuerzas Armadas, que en su momento no cumplieron su rol histórico, pero que hay una generación nueva de militares que sí creen en un país progresista, es verdad. Lo que pasa es que nuestra revolución capaz es un poco joven, y todavía estamos en un proceso de construcción de nuevos cuadros, y que los cuadros también tienen que ser construidos en las Fuerzas Armadas. Efectivamente, es fundamental para mantener la estabilidad de nuestros estados. Bueno, muchas gracias. Edilberto, no sé si levantaste la mano de nuevo o quedó de antes. Sí, adelante. Y después le decimos a Sí. Marta si también quiere. Ok, tal vez nosotros teníamos muy enquistado lo que era el modelo occidental, aunque nos veíamos como nadies. O sea, no estábamos politizados, totalmente disgregados. El instrumento de lo que es la mañanera, la conferencia matutina del presidente, ha hecho una labor impresionante de politización, de plantear agenda, de exhibir el abuso, la manipulación, la tendencia. Y poquito a poco esa población que estaba alejada de lo político se ha ido acercando. Ha sido una transformación sin violencia, muy difícil, porque es muy difícil el ataque de todos los días, de estos grupos totalmente consolidados. Pero de veras que nosotros, bueno, en particular tu servidor está totalmente fascinado con los tiempos que nos están tocando vivir, porque a diferencia de otras latitudes, estamos manejando de manera transversal un cambio de manera pacífica, con el resguardo de la población, tratando de consolidar un estado de bienestar. Y eso de alguna manera ha servido también como parte de lo que es una difusión de este modelo diferente para lo que viene siendo Latinoamérica. Se está viviendo una crisis del unilateralismo y en esta coyuntura creo que nosotros hemos podido aprovecharlo. Y digo nosotros porque no es solamente México, toda América Latina, Brasil, Uruguay, el que me digan Argentina con los problemas, al grado de que en Perú, con todo y eso, la gente sigue reclamando. O sea, estos gobiernos progresistas están avanzando y creo que la ruta es muy buena y de veras les agradezco muchísimo que nos permitan compartir con ustedes. Buena tarde. Gracias. Pero no te vayas, ¿eh? No. No, era broma. Para nada. Marta. Sí, yo quería comentar, bueno, dos o tres cositas. Mira, la primera, que yo creo, o sea, digamos, efectivamente nosotros hemos construido partido político, a diferencia, digamos, la construcción del partido ha sido importante. Es una construcción lenta, que lleva tiempo, que se aglutine, porque antes de la llegada del presidente Chávez, la izquierda, nosotros nos sacamos en las elecciones más del 6% de los votos. Y ese 6% se dividía en por lo menos 6 partidos políticos. O sea, que no llegábamos realmente al 1% cada uno de los partidos políticos que estábamos en la izquierda. Yo en ese momento era militante del movimiento al socialismo en Venezuela, ¿no? Después, bueno, mi corazón por el movimiento al socialismo en Bolivia siempre con ustedes, Cecilia. Entonces, la construcción del partido es importante. Ese vínculo con la base y con los compañeros que están en la calle, que están haciendo el trabajo día a día, no se puede perder porque es muy fácil. Es decir, uno cuando ejerce funciones de gobierno,
es muy fácil perder la brújula. Es decir, el status quo, el poder. Si tú, por ejemplo, te sientas, como en mi caso que me tocó, pues por el tipo de función que desempeñaba, tú estás sentado en la mesa o sentada en la mesa con el status quo, con los empresarios, con los dueños de los medios, con los capitalistas, que son encantadores, que se visten muy bien, que tienen un discurso que parece bien. Y si uno no está claro y no tiene ese vínculo político con la realidad de su país día a día, con lo que vive la gente, con lo que vive la comunidad, con lo que está pasando, ese vínculo con lo que te dice el compañero que no está sentado en el escritorio, uno pierde el vínculo con la realidad y pierde la capacidad de defender el poder político. Dice, porque en principio pierde el sentido por el que está sentado o por el que tiene esa legitimidad política. Eso en primer. Y luego la construcción, no solo de las Fuerzas Armadas, mira, yo diría de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, es decir, todo ámbito. Yo soy politóloga, tengo ese defecto de fábrica. Para mí todo ámbito es un ámbito político. Cada país tiene una construcción política y una manera de relacionarse distinta, y desde esa comprensión que cada uno y cada uno de nosotros tenemos como militantes de cuál es nuestro alcance o lo que nos da peso político o lo que nos da sustento, nos mantiene ese cable a tierra en la gestión política, esa conexión, y nos da esa legitimidad, es con eso que tenemos que construir. Cecilia lo explicaba muy bien. Para mí vivir en Bolivia fue una experiencia muy interesante, el relacionamiento político en Bolivia, ver, por ejemplo, cómo el hermano Evo Morales se relaciona con la gente, la cercanía, la forma que o sea, a mí me pasó 2 veces, fui con Bolivia, con Cecilia a visitar al presidente Evo, y nosotros entrábamos y estaban saliendo no menos de 20 personas, todos voceros de las comunidades más alejadas a las cuales llegué a ir en alguna oportunidad, y necesité 12 horas mientras salí de La Paz y llegué a Cochabamba y agarré un autobús y volví a regresar. O sea, digamos, el poder tener esa conexión directa, que era lo mismo que hacía el presidente Chávez, que es lo mismo que nosotros hacemos a través de los consejos comunales y de la gente. Es decir, si uno no mantiene ese vínculo con la gente para entender lo que está pasando, no puedes contener ninguna situación política. Eso pasa un poco con las Fuerzas Armadas, creo que pasa en la iglesia, creo que pasa, mira, en las escuelas, en los sindicatos, en cualquier organización, y se tiene que haber un cable a tierra. Efectivamente tenemos un trabajo importante en las Fuerzas Armadas que deriva del hecho de que el presidente Chávez fue militar. Yo tendría que decirles, por ejemplo, yo les estoy comentando que yo era militante del movimiento del socialismo. Yo estaba en segundo semestre de la universidad cuando el presidente Chávez dio el golpe de Estado. Yo recuerdo, bueno, primero para todos fue un impacto, pero además para todos los que venimos de la izquierda, la primera reacción ante un militar es una reacción de desconfianza, ¿no? O sea, yo lo viví. O sea, yo tenía 18, 19 años. Ya le paso, les voy a decir la edad, que ustedes saben que uno se echa crema para que no parezca, pero la cosa era que yo estaba muy chiquita. Mi esposo sí tenía, mi esposo, yo lo atrapé en la universidad, sí lo perseguí hasta que me hizo caso. Es 6 años mayor que yo. Y a través de él entré yo a la militancia política del movimiento del socialismo. Hoy en día muchos militantes importantes del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron militantes del movimiento al socialismo. Y se da una discusión política en la juventud del movimiento del socialismo de cómo nosotros íbamos a apoyar, o sea, porque la primera reacción, ¿verdad? O sea, lo que el tipo decía a todos nos hizo clic en la cabeza. Y eso fue 1 semana, 2 semanas antes de un carnaval, y cuando salimos al carnaval, todos los niños en Caracas estaban disfrazados de Hugo Chávez. O sea, yo tenía 17 años, 18 años, y recuerdo con claridad lo impresionante que era que todo el mundo estaba vestido de Hugo Chávez. Entonces, es lo primero que nos dice fue, bueno, para nosotros que venimos de esa militancia de izquierda, el vínculo de que Chávez fuera un militar, en un primer momento
por lo menos para una parte, quizás no para todos, pero para algunos fue así como algo difícil de procesar o no se procesó de manera inmediata, ¿no? Pero eso significó que él tenía una comprensión interna de lo que ocurría en las Fuerzas Armadas, como nadie ha tenido, y por eso nosotros hemos logrado construir un relacionamiento político por el liderazgo de Chávez, por el liderazgo de Diosdado Cabello, por el liderazgo de otros militares que estuvieron involucrados en esa tentona, en ese golpe de Estado, que desde su visión política tienen una comprensión muy importante de las Fuerzas Armadas y por eso hemos conseguido ese gran respaldo. Y en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la discusión política ideológica es central y pasa por reconocer cuál es el rol, por ejemplo, que Venezuela juega geopolíticamente en la región y en el mundo. Entonces, eso es un debate que los militares en Venezuela se dan. Y en ese debate, pues por supuesto, hay algunas conclusiones que son irrebatibles, pues. Entonces, eso es importante. Me parece que las preguntas de los compañeros, los comentarios de los compañeros son centrales, porque para poder sostener el poder político, siempre hay que tener un cable a tierra. Y por supuesto, hay instituciones o organizaciones sociales o políticas en cada país que son la clave del mantenimiento del poder político, pero no por el poder mismo, ¿no? Sino del sostenimiento del poder político con una finalidad, que lo hemos hablado desde el principio, que es poder garantizar condiciones de vida mejor a nuestra población, la independencia y la soberanía, y a veces, como en el caso de Venezuela, como ocurrió en el golpe de Estado en Bolivia, como ocurrió en la arremetida que tiene contra Cristina Fernández de Kirchner, la defensa, la libertad y la soberanía, según nosotros la entendemos, se convierte en una amenaza para quienes quieren de manera absoluta dominarnos, pues, sin derecho a réplica. Entonces eso es un poco lo que quería comentar de lo que ustedes dijeron, y bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación y por haber visto a Cecilia, que fue una gran compañera en momentos muy duros, muy personalmente muy difíciles para ella, para mí, para todos los que estuvimos involucrados en ese proceso. Y un último comentario, decías tú, Edilberto, que estas son como recetas, ¿no? Y que esto va como más o menos ocurriendo de una misma manera. Yo les quiero comentar ya para cerrar una anécdota. Yo era presidenta de varias filiales de Sudamérica, pero estaba más tiempo en Argentina y en Bolivia. Y a mí no me agarra el golpe de Estado en Bolivia porque yo decido comprar un boleto e irme. Y decido comprar un boleto de avión e irme para Argentina porque vi, o sea, para mí tuve la opción de irme para Argentina. Bueno, venía el proceso electoral en Argentina, estaba el 20 de octubre, ya estaba como todo ese proceso, pero llegó un momento que yo me acuerdo que yo me asomé a la ventana y estaba armándose lo que en Venezuela nosotros llamamos una guarimba, ¿no? Y la forma como la guarimba estaba estructurada, la gestualidad corporal de la gente, la silla plegable de playa en La Paz, ¿no? Que utilizaron para cerrar la calle y sentarte ahí con una cuerda que era igualita a la que la oposición en Venezuela utilizaba en la Plaza Altamira, me dijo a mí, y luego me monto en el carro y voy a la oficina y empiezo a ver exactamente lo mismo. Después de que había visto, además, cuando había regresado a Bolivia para las elecciones, y me quedé más tiempo porque todavía los resultados se tardaban, justamente porque la decisión del presidente Evo, lo puede decir mejor que yo Cecilia, fue aquí no se da ningún resultado hasta que no se cuente el último voto. Y quienes estábamos en Bolivia, yo recuerdo con claridad, porque claro, el sistema electoral venezolano es diferente, pero yo recuerdo que con claridad había un canal que tú las 24 horas conectabas donde se estaba leyendo voto a voto. Y hasta que no se cerró el último voto, nadie se movió. Yo confieso que yo estaba desesperada. Yo decía, no puede ser que no salgan a la calle, si no salen a la calle ya, o sea, nos van disculpen la grosería, pero me sale del alma, nos van a joder a todos.
para mí era evidente, hay una decisión política democrática del presidente Evo Morales, decir, no señor, aquí nadie se mueve, porque institucionalmente aquí nadie se mueve hasta que no esté el último voto, porque hasta que no esté el último voto la elección no está cerrada, pues. Y por eso la OEA puede hacer todo lo que hizo también, ¿no? Entonces, en la calle yo veía la conducta, el proceder. Yo recuerdo cuando yo llegué de Argentina para Bolivia, yo había ido como 15 días antes porque yo ahí venía con mucha frecuencia y me tuve que quedar en Santa Cruz. Que estar en Santa Cruz es otro mundo, ¿no? Pero además yo recuerdo que llegué a Santa Cruz, iba a un hotel para dormir esa noche y seguir a La Paz. Y no podía pasar para el hotel porque había otra guarimba. Pero además la guarimba estaba cerrada por 3 Homer. No sé si ustedes saben, la Homer es la camioneta, una camioneta de estas que es lo más caro que puede haber en el mundo. Yo me acuerdo que yo tomé fotos. Le dije a mi esposo, nos jodimos, esta gente está tomando esto aquí, ¿qué vaina es esta? O sea, perdónenme la expresión, pero me sale o sea, porque fue además la expresión que yo le dije a mi esposo en ese momento. Y la conducta, la cara, étnicamente incluso, eran tan parecidos a la gente de la Plaza Altamira que si no fuera por el acento, yo hubiera jurado que eran venezolanos. Que eran los mismos venezolanos que hicieron las guarimbas en la Plaza Altamira. Entonces, si hay una receta, esa receta está armada, está estructurada. ¿Qué les digo yo a los compañeros en México? Que hay que aprender que hay que aprender de lo que nosotros, como tú lo decías, Chamaxca, de lo que a nosotros hemos vivido, porque se ve venir. O sea, se ve venir. Solo que hasta que tú no lo vives, para los compañeros en Bolivia, vieron cosas y otras no, porque no las habían vivido. O sea, hasta que nosotros, y hay cosas en las que nosotros veíamos en la calle, ya se veía claramente todo el armado, toda la cosa, pero solo la gente más politizada, ¿no? Y quizás Cecilia lo puede decir con mayor propiedad que yo, pero solo la gente más politizada, que además había estado en relación con nosotros, que conocía cómo había sido nuestra experiencia de las guarimbas, se daba cuenta del armado, pero ¿quién no? No. Entonces, mi invitación es a ver un poco cómo las embajadas de Estados Unidos se comportan en la región, cómo financian a las oposiciones, cómo se utilizan a veces movimientos sociales de luchas aparentemente, digamos, es decir, yo doy un ejemplo, cómo uno puede decir que la gente que estaba hablando de la quema en Cecilia, de la quema de las quemas que se dieron antes del golpe de Estado, que además muchas fueron provocadas. Entonces había un montón de movimientos ecologistas cuestionando al gobierno porque no había una respuesta oportuna a ese daño ambiental. Muchos de los que salieron a cuestionar eso eran organizaciones ONG financiadas por Estados Unidos. Entonces a veces la lucha ambiental, la lucha de las mujeres, de la defensa de los derechos, también la derecha la disfraza. Entonces la reflexión es, bueno, mosca porque a veces eso que nosotros defendemos como principios se ha venido convirtiendo y han venido disfrazándose a partir de esos principios que han sido, en la defensa de eso ha sido exitosa y por eso el éxito de la izquierda en la América Latina, han sido cooptados por las derechas y entonces nosotros vemos que la USAID financia el derecho de las mujeres. Qué bellos, o sea, casi le creemos. O sea, y entonces salen un montón de organizaciones y movimientos feministas, Mariana lo sabe porque en Argentina pasa mucho también, con unas luchas feministas que en un primer discurso, si uno no está formado políticamente, dice, mira, no, sí, es verdad. Pero cuando uno se pone a ver quién habla, a qué organización pertenece, cuál es su posición en otros ámbitos, porque no se puede defender el feminismo, ¿verdad? Sin entender que esto también es un proceso de lucha de clase.
sin entender que hay un proceso contra el imperialismo, sin entender que no puede haber lucha para defender el medio ambiente si no se entiende el feminismo, si no se entiende la lucha de clase. Entonces, esas luchas a veces muy fragmentadas, hay que mirarlas bien porque a veces son el enemigo vestido de nosotros para implosionar. Entonces, ese es mi consejo. No me extiendo más porque hablo mucho. Bueno, muchísimas gracias, Marta, Cecilia. Vos dices el enemigo vestido de... No tengo que decir, aunque pase un minuto más. Cuando dijiste el enemigo vestido de nosotros, ¿sabés qué me acordé? Una cumbre del Mercosur en la que creo que fue la última que participé porque ya después ganó Macri. Yo era coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur, o sea que no respondía al gobierno argentino y tuve que convivir. Una cumbre del Mercosur en la cual el canciller de Paraguay, que había sido la mano derecha de Stroessner, del dictador, tomando el Estatuto de Derechos Humanos del Mercosur para buscar la suspensión de Venezuela. Y sabíamos que estaban los archivos del terror. O sea, se sabía quién era, tenía las manos manchadas de sangre paraguaya. Pero estaba usando el Estatuto de Derechos Humanos del Mercosur para decir que había que suspender a Venezuela, lo que sucedió un tiempo después, porque inicialmente Paraguay fue la principal espada de ese camino de aislamiento de Venezuela, después fue la Argentina de Macri. Pero bueno, sí, nada, lo tenía que decir, porque mientras decías eso lo estaba pensando, ¿no? Porque es un tema también complejo para pensar. Muchísimas gracias a Marta, a Cecilia, bueno, a David, en realidad, como representante de un proceso hermoso que ya lleva 2 años de cooperación y de trabajo conjunto, de pensarnos juntos y juntas entre el Observatorio y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que realmente nos hace muy felices. Desde la Antártida a la frontera con Estados Unidos estamos pensando y tratando de contribuir con pequeños granitos de arena a formarnos políticamente con mirada regional, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a quienes semana a semana toman la propuesta de que esto suceda en los conversatorios que hacemos juntos, en los seminarios de algunos de estos espacios. David, te quiero dejar la palabra a ti para que, como responsable de esa maravillosa revista que envidiamos tengas impresa, nos des un cierre de esta presentación. Claro que sí, Mariana. Pues bueno, muchas gracias por principio, desde luego, a Marta y a Cecilia, que estuvieron aquí, que nos acompañaron con sus reflexiones que ya habían compartido en la revista Conciencias, pero que aquí matizan, pero que aquí profundizan, y creo que es necesario, ¿no? Justo por eso hacemos la revista Conciencias, para generar el debate, para generar esa necesidad que tenemos, pues, de pensar nuestros procesos. Y digo nuestros, porque justo este número particularmente, como ya lo indicamos al inicio, intentó hacer una recuperación, pues, de aquellos elementos, de aquellos tópicos, pues, que nosotros considerábamos que eran bien importantes. Por eso era fundamental recuperar este hermoso trabajo que habíamos hecho con el Observatorio del Sur Global, ¿no? Donde estuvo Mariana, Federico, Patricia, en el caso de acá, ¿no? Que ya mencionaron tanto Cecilia como Marta, ¿no? Que estuvieron precisamente activamente pensando y organizando este espacio, porque es necesario, es absolutamente necesario que estemos reflexionando sobre cómo está cambiando el mundo, sobre qué rol podemos jugar en él y sobre cómo podemos empujarlo, pues, hacia esas nuevas relaciones horizontales, simétricas, integradoras, pues, que tantos y tantas en todo el continente, pues, esperamos, ¿no? Pero no solamente el número 6, ¿no? Si ustedes revisan el resto de los números, siempre estamos tratando desde acá, desde México, establecer estos lazos que nos permitan conectarnos hasta el sur, ¿no? Allá con los compañeros chilenos y argentinos en la Patagonia, también con el Caribe, ¿no? El caso particularmente también de Venezuela, que nos es muy querido, y desde luego el caso de Bolivia, pues que ya Cecilia hablaba precisamente de este vínculo que ahora desde el 2019 nos une, cuando el gobierno de México decidió asumir un rol activo, pues, en esta crisis que los compañeros y compañeras bolivianas atravesaron en su momento. Entonces, en el número 5, por ejemplo, hay grandes colaboraciones de grandes compañeros argentinos, como Atilio Borón, Estela Caloni, grandes compañeros cubanos como Abel Prieto, Rosa Miriam Elizalde,
En otro número está ahí el compañero Álvaro García Linera, mucho tiempo vicepresidente de Bolivia, pues hablándonos justamente de toda esta experiencia de la que sin duda, como ya decía Edilberto, ¿no? Es precisamente parte de estas experiencias de las que tenemos que aprender, de las que tendremos que nutrirnos, pues para seguir construyendo estos procesos. En segundo lugar, bueno, ahora que comentábamos a Edilberto, desde luego, pues a todos los compañeros, compañeras que nos acompañaron, y particularmente a Chamasca y a Edilberto, que bueno, como ustedes pudieron notar, son parte de nuestros compañeros que andan acá en México formándose políticamente. A Edilberto lo vemos muy seguido por acá en las instalaciones del instituto. A Chamasca prácticamente no está, o siempre está, mejor dicho, en cada transmisión, en cada evento formativo, y qué bueno que también se integren para estar haciendo pues estas conexiones, estas articulaciones desde México para Argentina. Y bueno, tercer lugar, desde luego, y no menos importante, pues a los compañeros del Observatorio del Sur Global, que como bien decía Mariana, pues se hizo ya desde hace un par de años este vínculo, se ha hecho este gran trabajo, y que yo creo que la revista, el número 6 de la revista, es como esta cereza que le faltaba al pastel de la colaboración entre Argentina y México, entre el Observatorio del Sur Global y el Instituto Nacional de Formación Política, e insisto, ¿no? Y queda grabado para que me puedan reclamar todos y todas, ¿no? Que queda grabado que pues les haremos llegar de la manera que nos sea posible, y por los medios que sean necesarios, pues unos números de la revista Conciencias, de este número 6, pero también de otros, pues para que sigamos este diálogo, ¿no? Para eso se hace, pues, para que dialoguemos entre hermanos, ¿no? Entre hermanos latinoamericanos, entre hermanos de izquierda, de proyecto, ¿no? De futuro, y pues sigamos articulándonos y sigamos colaborando, pues juntos y juntas, como bien decía Mariana, pues desde el norte más norte de América Latina hasta el sur más sur de nuestro subcontinente. Así que bueno, reitero, muchas gracias a todos, a todas, a Marta, a Cecilia, ojalá que nos veamos pronto, ¿no? Ya sea en una transmisión virtual o que nos acompañen, ojalá próximamente acá en alguna actividad, y ojalá también a Mariana, Federico, todo el equipo del observatorio, pues estén nuevamente de nueva cuenta por acá o nosotros por allá organizando cosas, siguiendo el debate y tratando de fortalecer las izquierdas continentales. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, un abrazo.